¿Qué haces? Qué bien. ¿Qué tal, No, mira, Sabri? muy bien. Tratando de que quede derecho el celular, pero es algo que me estaría costando en este momento. Este es mi desafío. Y bueno, hoy día vamos a hablar de lo sutil, así que está perfecto el... Por eso estoy acá. Me ha convocado. Ah, mira. Hola Nati, hola Bel, hola Rosso, hola Hola. Baltasar, Alessandro, ahí está Cali. Voy a poner Lucía, Alejandra, Mayra, qué buena. Benedetta, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy día tenemos una conversación en estas conversaciones sobre regeneración organizacional aplicada, muy interesante, y agradecer a Cali por todo el esfuerzo que hemos estado haciendo en realidad para llevar y compartir algunos entendimientos, no solo del programa, sino que de la vida misma y de la vida misma aplicada a las organizaciones. Eh, Cali va a estar en modo ninja en esta oportunidad, así que pero está ahí presente en el back. Así que gracias Cali. Gracias. Y, la, y nada, yo creo que está, si me dan un minutito, ahí hay gente saludando. em, y si me dan un minutito solo para encontrar una cosita que tengo que usar. Bueno, y para partir presentando a nuestro invitado de honor, Mauricio Ishuara González. Somos primos, yo también soy González, así que somos primos en algún grado. Eh, Mauricio es activador creativo, instructor de meditación y regenerador cultural, facilitador, consultor organizacional y profesor universitario. Es creador de ishperegrino.com, su reciente página renacida, y co-creador de la empresa de Umbrales, junto a Nati, que también está por ahí dando vueltas. Eh, el blog Nos Une y el medio y el canal de entrevistas Orilla Futuro, gran canal muy recomendable de visitar. Es autor de artículos, cuentos y poesía, TEDx speaker y exalumno del programa de regeneración organizacional. Muy bienvenido, querido amigo Ish. Querido Ronnie, un abrazo. Gracias por este espacio, por la oportunidad de conversar en público y un saludo para todas y para todos. Genial. Em, Está además decir que, bueno, para los que están acá, si quieren hacer alguna pregunta durante la sesión, muy bienvenido. Y a ver, estoy tratando de hacer un spotlight aquí. Es un spotlight, yo no sé si yo me puedo spotlightear también. Bueno, oye, bueno, muy bienvenido, querido. Y quizás una, solo una pregunta gatillante como para entrar en los temas, porque le pusimos a esta conversación operacionalizar, cómo operacionalizar lo sutil, ¿no? Y dado tu expertise y dado tu rol en el programa del año pasado, para nosotros era súper relevante poder tener una conversación contigo antes de iniciar la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo cohort. Y quizás preguntarte, porque después quizás vamos a compartir un poquitito cuál era tu rol, pero quizás compartir, o sea, preguntarte, ¿cuál fue tu mayor sorpresa para ti en el programa? Yo siento que este programa tiene una particularidad que es como el tono, la nota sostenida que pone tu búsqueda y que pone este paradigma de la regeneración. Y es que pasamos de un programa
que solo ofrece conceptos o metodologías a empezar a cambiar la manera como entendemos nuestra forma de comprender. Es decir, hay un proceso de metacognición, hay un proceso de fricción de nuestros conceptos y eso genera tensión, pero también genera momentos de descubrimiento y de revelación. ¿Tensiones de qué tipo? Tensiones de orden conceptual, tensiones del mundo. Ay, le gustó al Le gustó generador. Eh, tensiones de orden metodológico, aparece mucho la pregunta de, pero ¿cómo lo hacemos? Pero danos la fórmula, pero danos la técnica que nos sirva para distintos contextos. Y recuerdo con, con mucho cariño una respuesta que tú dijiste cuando mencionaste tus 15 años de investigación y decías, yo he aprendido solamente dos cosas que sé con certeza, y es depende y eventualmente. Y ese mantener la apertura Mm. constante como una manera de estar en el mundo fue lo que más me sorprendió. Y por supuesto, cuando me hiciste la invitación a traer prácticas contemplativas o prácticas meditativas que acompañaran, que hicieran un momento de centramiento para mejorar la atención, pero que además acompañaran metafóricamente la conceptualización, empecé a encontrar muchos puntos de coincidencia con prácticas contemplativas y con filosofías que he venido cultivando en los últimos 15 años. Entonces me sorprendió cómo algunos de los caminos para la apertura cognitiva que estaba generando este programa iban por la exposición, pero también algunas personas lo relacionaban con la experiencia que estaban teniendo. Y esa fue la mayor sorpresa, pero también el regalo de poder haber compartido estas prácticas en un espacio que quizá iba a generar, o pensé que iba a generar una tensión. Sí, y fue increíblemente bien recibido. De hecho, era una colección de corazones cada vez que se acababa ese espacio antes de retomar ¿cómo se llama? El contenido, ¿sí? Y un nivel de agradecimiento bien sorprendente, lo cual revela una cantidad bien grande de cosas, ¿no? Entre ellas que en realidad ese aspecto del ser humano no está separado de los otros aspectos, ¿no? Y que no es una moda, sino que es una estrategia fundamental que tiene el ser humano para poder acceder a entendimientos, sobre todo en niveles de abstracción altos, que ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero antes de entrar en eso, pero que muy buena la introducción, em, ¿cuál para ti, ¿no? Dado tu experiencia, cuál fue tu mayor aprendizaje dentro del programa? Me tiene muy curioso. Mm. Yo lo pondría en dos dimensiones. La primera dimensión, este concepto de antropocomplejidad o antropocomplejidad, y es que mucho del pensamiento regenerativo vuelve los ojos a los patrones de la naturaleza, a la manera como la naturaleza se comporta, y tú traes un gran componente de ese programa y tratas de revelar a través de los patrones, eh, de la creatividad, del ritmo y de la polaridad, de la tensión, cómo esos patrones también se encuentran en las organizaciones, pero ¿qué implica en términos de complejidad? La aparición del lenguaje, la necesidad de coordinación, la, los desafíos que trae un modelo económico como el que tenemos, el gran desafío de que mucho de lo que necesitamos hoy eh, parte de una interdependencia y de unos sistemas supremamente complejos. Entonces, por un lado, esa apertura no solamente a los patrones de la naturaleza, sino a los patrones de la complejidad creada por los humanos. Y lo segundo, en términos de organización y de tu modelo, esa aparición de los dos metabolismos, el metabolismo interno de las organizaciones y ese metabolismo externo,
y cómo ese metabolismo interno, cuando hay estrategias eh, que se viven en la organización, que vuelven al centro, más allá de la labor de la organización, que se vuelve al centro del metabolismo para revisar qué está pasando con las tensiones, con la polaridad, con la creatividad, cómo genera resiliencia y cómo el metabolismo externo, esa conexión con, con patrones más orientados a esa relación de la organización con su contexto genera más coherencia. Entonces esa relación de ritmos internos y externos no solamente me generó una revelación en términos cognitivos, sino que fue esencial para procesos organizacionales que estoy viviendo. Creo que tienes el micrófono apagado, Ronnie. Un detalle. Eh, me, me encanta esto que estoy escuchando porque em, traes el ritmo y el ritmo es algo bien esencial a lo que tú mismo haces, ¿no? A tus propias prácticas. ¿Cómo viviste este entendimiento del ritmo o cómo reconociste? ¿Volviste a la mirada de este patrón desde tus propias prácticas contemplativas y eso? Bueno, lo primero que quiero traer es que hoy está muy difundido bajo el término mindfulness o meditación, está muy difundido esta idea de que en los estados contemplativos lo que se busca es solamente la paz o solamente la atención despierta. Y valga decir que así como los ritmos son múltiples, como si estuviéramos hablando de música, los ritmos son múltiples, también las prácticas contemplativas lo que buscan es darnos un paraguas, una ecología de prácticas para ir ajustando los ritmos dependiendo de cómo estamos en la vida. Entonces, para mí el patrón del ritmo eh, lo asocio a las estaciones y lo asocio a estados de atención que, que vienen a apoyarnos en distintos momentos y en distintos contextos. Entonces, me hizo mucho sentido cuando, por ejemplo, hacíamos la diferencia entre una atención focalizada o dirigida a un solo punto, que se usa cuando hay mucha dispersión, cuando hay alta complejidad, cuando hay caos, buscamos una atención dirigida, pero también cuando hay demasiada estrechez, requerimos de la apertura para nuevos marcos de referencia. Y hay estados donde las cosas están pasando tan rápido que necesitamos centrarnos en un punto como en este Kinevin Framework o el mapa de Kinevin de Snowden, en el centro, en un estado de suspensión o de testigo, para poder apreciar cuál de las estaciones estamos viviendo. Entonces, las prácticas contemplativas, yo diría que son herramientas para generar ritmos que nos permitan establecer una mejor relevancia con lo que está pasando en nuestros contextos, más allá de simplemente la calma, ¿no? Y ahora vamos a poder hablar un poco más de eso, de pasar de lo sutil al operativo y viceversa, porque de la identificación de los ritmos depende la pertinencia de las prácticas. Absolutamente. Son contextuales, ¿no? Yo siempre cuento esta historia, pero es muy divertida porque acá en nuestra latitud las estaciones son muy claras, ¿no? Tenemos primavera, verano, otoño, invierno, cada una con sus características, últimamente un poco más caóticos, medias revueltas, pero normalmente tienen un ritmo y una cadencia. Pero cuando me invitaron hace un par de años a Ecuador y después a Colombia, yo le preguntaba a uno, pero ¿cómo funcionan las estaciones acá? ¿No? ¿En qué estaciones están? Entonces me dicen, no, es que lo que pasa es que acá tenemos dos estaciones. Entonces digo, claro, invierno y verano. No, me dicen, húmedo y seco. Entonces es interesante esto del ritmo.
Y es interesante el tema del contexto, ¿no es cierto? Porque todo es contexto dependiente y no es libre de contexto, y por lo tanto siempre el contexto permea la capacidad que tenemos para hacer sentido de ese contexto, para poder actuar en él de la mejor manera posible. Entonces, estos espacios em, que generaste cada comienzo de sesión en el programa pasado, pero si a estos espacios uno siempre preguntamos en algún momento del programa, haciendo qué actividad usted tiene sus eh, entendimientos más profundos, ¿no? Y las respuestas, que son muy variadas, normalmente parten diciendo en el baño, en la ducha, as- lavando los platos, caminando, conversando con alguien, eh, meditando, haciendo yoga, corriendo. Eh, y el patrón subyacente de todas estas actividades es, por un lado, la suspensión de la concentración profunda en lo que estás haciendo, y por otro lado, tiene que ver con cierta capacidad de poner atención en otro lugar o de otra manera, ¿no? Leía recién un mini versículo de la Mary Oliver que decía, poner atención, esta es nuestra como trabajo más profundo y que nunca termina, ¿no? Em, y lo que ocurre, y aquí quizás introduciendo esta idea de una circularidad que une el mundo sutil con el mundo operacional, que tiene que ver con hacer sentido a niveles altos de abstracción para poder construir significado, reduciendo esa abstracción a algo más lineal, ¿no? Y cómo el ser humano nos hemos hecho expertos en trabajar en esa circularidad que no termina, y que abre posibilidades y abre el potencial, como decimos en el mundo regenerativo. Sin embargo, hemos estado bien centrados en los últimos años desde las estrategias educativas a, a este proceso de razonamiento lógico, que es justamente la parte de construir significado, ¿no? Y nos hemos fragmentado, alejado de la experiencia maravillosa que es el hacer sentido, ¿no? Tanto individual como colectivamente. Y lo interesante acá es que uno hace sentido a niveles mayores de abstracción, em, y por lo tanto eh, lo hace en un lenguaje que hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos retomar, o cómo podemos desarrollar capacidades desde lo sutil para poder abrirnos a este proceso de hacer sentido, ¿no? Y Ujú, cómo lo que tú trajiste cada sesión generó esa posibilidad, ¿sí? Abrió como órganos de percepción probablemente distintos en la gente. Y en tu qué hacer, te pregunto, eh, porque siempre me ha llamado mucho la atención cómo las organizaciones van como haciendo sentido justamente de que ahí hay un camino, de que ahí hay una posibilidad, eh, y cómo la incorporas en el quehacer organizacional. ujú. Bueno, un primer comentario para responder a esta pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con esto que tú mencionas del énfasis que hemos puesto en la cultura, en lo proposicional, en lo lógico, en los conceptos, en las definiciones, en el qué es. De hecho, nuestra ciencia occidental está basada en tomar el sapito, abrirlo y decir un sapo es de acuerdo con esto que yo voy encontrando de partes separadas. Y hemos llegado a creer que todo aquello que está fuera de ese conocimiento es superstición o no es funcional o no es verdad, no es un hecho. Y sin embargo, desde las ciencias cognitivas, hoy está muy en boga hablar de otros tipos de conocimiento. De hecho, como si fuera una suerte de iceberg, de pirámide o de árbol,
las florecitas son las proposiciones, las palabras, pero las ramas son la manera, el cómo, los métodos, los procedimientos. Finalmente, si yo te pregunto hoy si sabes montar bicicleta, eso no tiene nada que ver con una conceptualización, tiene que ver con algo operativo. Y hay otro tipo de experiencias que son las experiencias de la persona, la perspectiva, la conciencia de ser yo. Si yo le pregunto a alguien si recuerda lo que hizo en el último cumpleaños, eso no tiene que ver con conocimiento ni tampoco tiene que ver con algo operativo, tiene que ver con la conciencia de quién soy yo. De hecho, hay memorias que no tienen que ver con conceptos ni con cómo hacer las cosas, eh, pero cuando hay, por ejemplo, una enfermedad tan dolorosa como el Alzheimer, hay un momento donde los familiares dicen, ya no es ella o ya no es él, Claro. porque esa memoria de la perspectiva se ha ido perdiendo. Y hay un nivel más bajito que está relacionado con esto de cómo hacemos sentido del mundo y es nuestra participación con el mundo. Hay quienes lo definen como una relación de agente y arena. Entonces, cuando vamos transitando por el mundo, vamos siempre estableciendo relaciones que no son ni siquiera de cómo me siento yo, ni de cómo se opera en el mundo, ni de conceptos, sino de una conversación amplia que ocurre a un nivel mayor. Por eso hay quienes dicen que más allá de las partes, lo primero es la relación. Y las experiencias de lo sutil ocurren sobre todo en esas dos dimensiones, la dimensión de lo personal, de esa conciencia más allá de mis identidades. Por eso en algunos textos antiguos y textos de contemplación hablan de más allá de mi ego, más allá de mi ser identificado, porque hay una conciencia, una pura conciencia de alguien que observa, y otra experiencia más también sutil es la conciencia de interdependencia, ¿no? Hay quienes hablan de la telaraña de Indra en India, donde todos somos como pequeñas joyas, o hablan también de esa red que nos sostiene. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo llegan las organizaciones o cómo llegan las personas o nosotros con nuestra experiencia de tiranía proposicional, por ponerlo en algún término técnico que no es mío, sino de un profesor de la Universidad de Toronto, John Vervaeke, ¿cómo llegamos nosotros a este tipo de experiencias? Yo creo que lo mismo como un iceberg. Lo primero es decirle a las personas, miren, esto no tiene que ver con una conversión religiosa, esto no tiene que ver con algo de la nueva era. La meditación es, la contemplación es, entonces empezamos por los conceptos, tiene estas virtudes, tiene estas restricciones, porque hay ahora creemos que es como el acetaminofén o el Dolex o algo que nos tomamos y ya nos resuelve la vida. Lo segundo es experiméntalo, el cómo, el procedimiento. Lo tercero, explora esa experiencia, cómo te hace sentido a ti. Y lo cuarto, la participación, cómo empieza a cobrar sentido la realidad desde estos nuevos estados de percepción. Y es ahí en esa participación, estoy hablando del nivel solamente individual, le vuelve a gustar, solamente del nivel individual, sino también cómo en comunidad se genera, por decirlo de alguna manera, un campo fértil para la conciencia de esa interdependencia y de esa posibilidad de una inteligencia distribuida. Qué bien. Y, y me salen un montón de preguntas, pero estoy tratando de unir un par de puntos, ¿no? Es muy interesante esto de que todo ocurre a nivel individual y colectivo, ¿no es cierto? Y es como también hay una retroalimentación permanente, ¿no? E incluso ecosistémico, porque hay como una vinculación con el nicho ecológico que eso lo sostiene todo. Y, y cuando hablamos de lo sutil, acá probablemente me gustaría como generar como una acepción eh, complementaria, que es que
lo sutil entendido como el entendimiento intuitivo, ¿no es verdad? A niveles mayores de abstracción. Y cómo eso sutil se logra operacionalizar, ¿no? Se operacionaliza desde la práctica misma, de sea lo que sea que uno está haciendo, pero al mismo tiempo, en esta mirada como más cognitiva, está permanentemente esa circularidad, ¿no? Entonces, reducimos eso, intentamos como generar entenderlo desde la mirada de proceso, que al ser humano le encanta como que las cosas sean más ordenadas, le encanta como de alguna manera tener cierto grado de control y el razonamiento lógico y los procesos están muy bien en cierto tipo de contexto, pero hay ciertos contextos donde al aumentar la incertidumbre y al aumentar la volatilidad y al aumentar la complejidad, evidentemente que esa capacidad más operacional queda un poco corta para poder comprender la, eh, justamente la no linealidad de la causa-efecto, ¿no? De sea lo que sea que esté ocurriendo. Entonces, yo quería como resaltar la relevancia de lo sutil, de lo intuitivo, de la experiencia, más bien, incluso Varela hablaría de la experiencia en toda su manifestación, em, porque ya desde el lenguaje empezamos a reducirlo, ¿sí? Pero un poquitito yendo como al fondo de este tema que tenemos hoy que quería traer, que es que como todas estas prácticas, eh, sea contemplativas, llamémosla como queramos llamarla, ¿no? Porque tienen también además múltiples expresiones. Todas estas maneras de suspender la concentración, todas estas maneras podríamos llamarlos de quietud o de suspensión, eh, ayudan, apoyan la resolución de problemáticas más intrincadas y más complejas. Mm, Entonces, como que me hace mucho sentido esto, porque cada vez que yo entro en un estado de suspensión, sea desde la meditación, sea desde la música, sea desde lo que sea, eh, literalmente se abren nuevas expresiones y nuevas manifestaciones de entendimientos, de procesos de eureka, de momentos ajá, de insights, como tantas expresiones, alcachofazos decimos acá en Chile, ¿no? Caída de teja, caída de ficha, tienen tantas maneras de compartirse, ¿no? Y cómo desde esos nuevos abrazos, literalmente, de entendimientos cognitivos menores, podemos nosotros resignificar lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando vamos al contexto organizacional, es algo súper central. Y, y a mí me ha tocado muchas veces acompañar ejecutivos eh, o acompañar cargos de toma de decisiones en distintas, eh, digamos, aspectos o dominios organizacionales. Y es tan interesante como cuando una persona que tiene que tomar decisiones y que se ve enfrentada a contextos que aumentan la turbulencia, cada vez que se permite un espacio de suspensión, realmente avanza en la estrategia de toma de decisiones. ujú. Se quería empezar a unir esta idea de cómo se operacionaliza lo sutil, y de nuevo lo sutil entendido como todas esas entendimientos intuitivos que van más allá del razonamiento lógico. Muy bello. Se me viene para abrir esta pregunta, y más que para responderla, para seguirla abriendo, se me viene a la mente un libro de un autor que los dos leímos y que nos entusiasma, que es Ian McGilchrist, que es un psiquiatra y neurocientífico inglés. Y él tiene un libro precioso que se llama El maestro y su emisario. Y él dice que hay una diferencia hemisférica
en los cerebros, no esta diferencia que fue tan popular en la década de los 80 y los 90 del cerebro emocional y el cerebro racional, sino una diferencia en términos de atención. Y dice que el hemisferio izquierdo es un nivel de atención que está en muchos animales, orientado sobre todo a la comida, a la defensa, a la dimensión que posee, ¿no? Él usa esta idea de la mano que agarra. Y por otro lado, está el hemisferio derecho que tiene una atención más hacia el contexto, hacia lo nuevo, sería la de vagabundear, la de jugar, la de divertirse, pero también está de percibir más una novedad en su fase más incipiente. Entonces, esta diferencia, dice McGilchrist, en Occidente no ha sido proporcional, no ha habido un patrón del ritmo proporcional ni una relevancia de acuerdo a los contextos, sino que ha enfatizado el hemisferio izquierdo por una voluntad de dominio, porque nos permite ajustar el mundo a nuestro capricho, por decirlo de alguna manera, en lugar de ir adaptándose a los mensajes del contexto y tener en cuenta escenarios mucho más amplios. Y la propuesta que hace McGilchrist para cultivar este maestro es precisamente acercarse a aquellas prácticas que han estado relacionadas con otros niveles de conciencia. Tú mencionabas el arte, podemos mencionar la conversación más amplia con la naturaleza, podemos mencionar las prácticas contemplativas. Hay un renacimiento de los psicodélicos. Podemos hablar después de eso porque yo ahí pongo un asterisco por los desafíos que también conlleva. Pero, y ahora vengo a tu exploración o a tu pregunta exploratoria. Siento que la visita a estos lugares de la apertura a la novedad incipiente nos permite eh, percibir el cambio cuando el cambio va a empezar. Usábamos la metáfora de las estaciones. En lugares como Japón hay 72 estaciones. Tuve la oportunidad de vivir 3 años en la selva y al comienzo tenía esa distinción de la época con más lluvia y la época más seca, pero con el tiempo empezábamos a ver que el caracolí en cierta época dejaba caer sus pétalos púrpuras, que las guacamayas venían en cierto momento, que las serpientes bajaban cuando cambiaba el calor. Entonces empiezan a haber signos más sutiles de los cambios. Y yo creo que en espacios o en momentos como los que estamos viviendo, una de las maneras de ver lo nuevo es ir a los brotes. Tú publicas en tus redes constantemente los cambios de tu huerta y vas dando cuenta de la aproximación de las estaciones antes de que ellas aparezcan. Qué linda manera de escribirlo. Justamente en antrocomplejidad eso se llama el descubrimiento de señales débiles, ¿no? Que es justamente lo que deberíamos intentar identificar en contextos organizacionales respecto de lo que se viene, ¿no? Respecto de lo que hay que resolver. Em, sí, me gusta mucho esta distinción que hace McGilchrist, em, porque tiene que ver con la atención, justamente, ¿no? De nuevo, ¿no? Donde ponemos la atención es donde eventualmente se va a producir eso. Y me trajo eh, a la memoria esto que estás describiendo, em, justamente el esfuerzo de poder entender cómo muchas veces los paradigmas, la utilidad del paradigma queda restringido en el tiempo. Entonces, en el mundo organizacional se habla mucho de que a comienzos del siglo XX y durante muchos años este paradigma de la administración científica fue clave, ¿no? Para todos los procesos industriales, etcétera. Pero llegó un momento en que quedó corto ese paradigma.
cuya metáfora es la máquina y de donde entendíamos todo desde la máquina y donde, bueno, hay muchos que quedaron pegados en esa metáfora y piensan que todo se puede resolver pensando las cosas como un mecanismo, incluso la naturaleza, ¿no? Sin embargo, ese pensamiento quedó corto y de repente hubo señales débiles de que había algo apareciendo que tenía que ver más con este pensamiento de sistemas, ¿sí? Entonces reemplazamos la máquina por los sistemas. Y es interesante porque las funciones se vieron integradas con la información de tal manera de poder tomar mejores decisiones y eventualmente empezar a pensar en quiénes eran los actores en los contextos organizacionales y apareció todo ese desarrollo, ¿no es cierto?, de las organizaciones que aprenden y el pensamiento sistémico aplicado. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que también hay algo nuevo, débil, pero evidenciado de muchas maneras, donde el paradigma del pensamiento sistémico también se está empezando a quedar corto. ¿Por qué? Porque en la práctica el pensamiento sistémico, eh, digamos, aplicado a organizaciones, funciona mucho con un resultado esperado, identificar la brecha y acortarla, ¿no? En los 5 pasos para poder hacerlo. Y eso, dado el aumento en la complejidad y en la velocidad de cambio y todo, eso queda corto. Entonces, hoy día, la tendencia que nosotros estamos viendo es justamente decir, bueno, ¿dónde está el mundo de la complejidad mayormente expresado de la manera más exitosa en múltiples contextos? Y una y otra vez la respuesta es la naturaleza. Y, y en la naturaleza, y es por eso que posteo tantas cosas del mundo natural, porque creo que es un lugar infinito de observación de patrones y procesos que después podemos llevar de vuelta a los campos sociales. Y de hecho, esta metáfora de los sistemas, muy permeado por la mirada cibernética de los sistemas, hoy día vemos que hay mucha potencial eh, trabajando desde la mirada de la biología, la ecología, como respuesta al aumento de la volatilidad y la incertidumbre, porque cuando eso aumenta, no nos queda otra que si el contexto es así, empezar a experimentar. Entonces, es muy interesante cómo cuando el contexto tiene cierta complicación, el mundo sistémico funciona muy bien, pero cuando el contexto es más complejo, el mundo sistémico tiene sus limitaciones y emerge a través de estas señales débiles que describiste también como nuevas maneras de abordar desafíos que son más intrincados, que son de relación causa-efecto, que no es lineal. Y por lo tanto, solamente o muchas veces somos como testigos de los efectos, pero no de las causas. Entonces se me vino eso, ¿no? Como lo interesante que es cuando aparece nuevo conocimiento, aparece la evidencia de nuevos desafíos donde ciertos paradigmas empiezan a quedar restringidos por el desafío mismo, ¿sí? Mm. Y, y dime, Es, por perdón, favor. no, dale, te ibas a responder Por algo. favor, Te querido, tengo otra, ¿sí? adelante. Es que te tengo una pregunta. ¿Y qué en términos em, en términos volviendo al programa un poquitito, ¿no? ¿Qué del contenido te ha ayudado a ti a seguir ordenando y reflexionando tus propias prácticas de apoyo y de acompañamiento? Tengo Yo esa encuentro curiosidad. un, yo encuentro en el mapa que tú presentas una constante invitación a la apertura, que yo la encuentro como, repito, como correlato al propósito de las prácticas contemplativas. Los seres humanos tenemos, y en realidad la naturaleza y los animales, pero los seres humanos tenemos una tendencia a algo que algunos filósofos denominan reificación, y es que cuando aprendemos un concepto, cuando aprendemos una técnica, la aplicamos hasta el cansancio, ¿no? Esta lógica
de que cuando lo único que tienes es un martillo, todos son clavos. Y yo veo en esta reflexión que tú acabas de hacer sobre los cambios organizacionales, de verlo desde el mundo científico, desde el mundo de la ingeniería, desde los sistemas, veo que se va cortando la brecha entre la aparición del problema y la solución. Y eso hace que aparezcan nuevos problemas y nuevas soluciones. Y siento que la dificultad está río arriba en creer que se trata de un tema de información o que se trata de un tema de metodología y no de una dimensión, voy a usar dos términos, epistemológica y Mm. ontológica, es decir, no es metodológica, tiene que ver con la manera como conocemos el mundo y la manera como estamos en el mundo. Entonces, algo que me gustó mucho me gusta de una parte del paradigma de la regeneración, porque hay otra parte que tiene como meta propósito el control, nuevamente, el resolver problemas, y siento que ahí se cae un poco en en la misma lógica de ir resolviendo, pero esta vez con metáforas de la naturaleza. Una serie de problemas y siento que ahí es cuando el barco está lleno de huecos y voy poniendo partecitos, siento que acá hay una gran oportunidad de dar un paso atrás y empezar a ver la novedad de cada situación. Eh, y siento que eso sí es trabajo con la complejidad. Da vértigo que nos digan que no hay respuestas únicas, que no hay métodos únicos, pero también es la vida misma de estar constantemente abriéndose a situaciones y viendo que en cada situación hay algo, como tú lo denominas, hay adyacentes posibles, hay microintervenciones, puntos de acupuntura que se pueden hacer como los hacemos en la vida misma. Eh, Nuestra vida está bastante organizada, hacemos casas, organizamos nuestra vida, pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega el amor, cuando llega una revelación, tenemos que actuar con el adyacente posible, con lo que hay. Y me parece que allí hay un gran potencial y yo veo que durante el curso hay una constante invitación a mantener esa, voy a usar una palabra inventada, esa aperturidad. Y es la invitación que hacen filósofos como McGilchrist o Vervaeke al usar prácticas contemplativas y es, si te estás enamorando demasiado de una técnica, si te estás enamorando demasiado de un concepto, búscale el contrario, explora el contrario, para mantenernos en esta aperturidad. Yo siento que fundamentalismos, polarizaciones, muchas de las conflictividades, incluso em, las moralmente más aceptadas, están cayendo en esa reificación. Ujú. Y aquí quiero traer un trabajo que me impresiona, que es el de Jonathan Rowson de la revista Perspectiva, con estrategias como la del antidebate para tratar no de ver quién tiene la razón en un lado o el otro, sino empezar a ver los puntos de coincidencia. Qué bonito. Claro. Y sí, tantas veces que tendemos a enamorarnos de la metodología en vez de enamorarnos del contexto, ¿no? Y yo creo que esa es una manera súper interesante de unir lo sutil con lo operacional, ¿no? Porque la capacidad sutil es leer la naturaleza del contexto. Y la capacidad operacional es poder responder al contexto y no desde la metodología, ¿se entiende? Ujú. Entonces sí, hago mucho eco con lo que estás diciendo. Y esas prácticas, interesantemente, es como que rompen con la rutina del paradigma de respuesta, ¿no? Entonces, claro, el antidebate a mí también me llama mucho la atención el nombre, me encantó esa práctica. Em, y la práctica misma de la escucha profunda, entendiendo justamente dónde estamos de acuerdo y desde ahí
empezar a construir, ¿no? Más que evidenciar la diferencia y querer como convencer a la contraparte. Em, yo no sé si es que, aprovechando que hay gente tan notable en esta audiencia, si es que hay alguien que quiera hacer algún comentario, hacerle una pregunta y comentar algo del programa. Veo algunos exalumnos también. Por favor, siéntanse libres de, de hacerlo. Me sumo yo a comentar algo. Éjale. Adelante, Sabri. En realidad, primero, gracias, porque lo que me pasa con escucharlos es que, y los escuché varias veces, es que se suman nuevas capas, ¿no? Y creo que la regeneración propone esto, como capas de profundidad y de entendimiento. Y algo que no había pensado hasta ahora es pensar a la organización como un ser vivo, que si bien puede sonar obvio y natural, como ninguna cosa demasiada ajá, me hizo pensar lo que decía Ish del metabolismo, ¿no? Y cómo hay distintos sistemas en el cuerpo humano que conviven en simultáneo y hasta me dio gracia y me pareció con respeto un tanto ridículo que pensar, ¿por qué queremos pensar desde una sola perspectiva o paradigma una organización? ¿Qué, qué puede ser leído desde un solo paradigma? ¿Por qué? Una etapa, pero si uno piensa una etapa, no necesariamente habla de un sentir de una persona, o sea, siempre va a quedar algo afuera de eso. Entonces, em, se me venían palabras como, ¿qué sería esto de pensar a una organización, por ejemplo, desde la perspectiva de la autoestima, desde el autocuidado, del entrenamiento, de la fuerza, de la flexibilidad, como cambiar lógicas, ¿no? Y cómo quizás hay personas que pueden en una organización tener un entendimiento intuitivo, holístico, y qué importante las personas que tienen la capacidad de lograr una convivencia con aquello incluso que no pueden entender. Entonces ahí es, si el paradigma es que todos tengamos entendimientos intuitivos, bueno, no sé, quizás es una fuga de energía importante. Y por qué no invertir en el más amplio sentido de la palabra, en lo complementario, ¿no? En aquellos que sí logran con facilidad un entendimiento intuitivo y quienes otros pueden tener una capacidad de ser nexo entre este entendimiento intuitivo y lo operativo. Eh, Qué buena. bueno, Tan, siempre tan profunda, Sabri. Eh, el- es es súper interesante lo que acabas de decir, porque, perdón que me atraje la palabra, pero es que me resonó algo como súper como Es lo que en esperamos, automático. querido Ronald, es lo que esperamos. Me, me resonó algo muy grande, que es que cuando uno ve a la organización como un organismo, de hecho, organización viene de organismo, o sea, no entiendo cómo no lo pudimos ver antes, ¿no? Pero es interesante y todo organismo responde a un metabolismo, que también es evidente, pero tampoco lo pensamos de esa manera, porque tendemos a pensar las estructuras como cosas fijas, ¿no? Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué no juntamos al del entendimiento intuitivo con el del razonamiento lógico? Y claro, porque de hecho, en la naturaleza siempre ocurre primero lo que tiene menos resistencia energética. O sea, la naturaleza funciona siempre en relación energía-eficiencia, maximiza esa relación. Entonces, si es que en una organización la virtud es lo que tiene más probabilidad, más posibilidad, es lo que primero se va a producir. Si es el, el hablar mal, va a ser eso, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque así como hay una disposición, todos los campos sociales se mueven disposicionalmente y depende de lo que uno nutra, es esa disposición, la dirección que toma. Em, Tan relevante como eso es entender cómo em,
esa nutrición puede emerger desde la estructura formal o desde una estructura informal. Y hay harta investigación acá que dice que la velocidad de propagación de cualquier cosa a través de las redes informales organizacionales son en relación 60 veces a uno. Es así de poco lo que usamos la mirada organísmica de una organización, ¿no? Entonces yo siento que tiene un potencial como infinito de aplicación, todo esto que acabas de traer, Sabri. Y en el momento en que uno dice, bueno, si las organizaciones son organismos y los organismos tienen metabolismo, todo metabolismo opera hacia el interior y hacia el exterior. Tienen fase anabólica y fase catabólica. Y lo que Is partió escribiendo hoy fue justamente cómo esa fase anabólica hacia el interior aumenta la resiliencia si es que está bien trabajada. Y cómo la fase catabólica aumenta la coherencia de corto, mediano y largo plazo si es que está bien trabajada. Entonces, eso es un poco de lo que se trata el programa, justamente de cómo podemos identificar aquellos patrones donde podemos maximizar la resiliencia, ya que el foco está siempre en la eficiencia, cuando un paradigma como el económico actual está en proceso de decaimiento o en proceso de turbulencia alta. El foco es la eficiencia y está todo bien con la eficiencia. Lo que pasa es que nos olvidamos de la resiliencia, ¿no? Y cómo generar una armonía entre eficiencia y resiliencia. Y asimismo, eh, muchas veces tratamos de decir, bueno, ¿dónde queremos estar y acortar la brecha? Cuando en realidad la naturaleza nunca funciona así. La naturaleza solo dice, ¿cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza es aumentar la vitalidad, pero la naturaleza solamente opera en lo que se llama un adyacente posible en función del momento presente. Entonces, esa estrategia de entender el momento presente para codefinir el adyacente posible es una estrategia poco utilizada en las organizaciones porque piensan que para poder llegar a estar en algún lugar necesitan un resultado esperado y necesitan acortar la brecha. Entonces, y cómo eso responde a una lógica de derivar teorías de casos de éxito, como la mayoría de los libros de management, y lo que no saben es que muchas veces la exploración de prácticas basadas en teorías del mundo natural pueden tener mucho mejor resultado en contextos de complejidad en aumento. Quisiera yo recoger algo, Ronald, de lo que tú acabas de mencionar que me parece fundamental. Y es que quizás por una influencia de lo mítico, místico, religioso, percibimos lo sutil como algo que está ahí, que bajamos o que necesitamos ciertas sustancias o procesos para poderlo invocar. Y por eso genera tanta resistencia en personas que tienen pensamiento científico o pensamiento moderno. Sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, lo sutil es aparece o está oculto por un problema de atención precisamente, porque estamos demasiado enfocados en la anécdota o en los procedimientos o en el funcionamiento mecánico de la organización, pero eso no quiere decir que cosas sutiles no pasen. Hay unas dinámicas, hay unos puntos de metamorfosis. Hay un profesor belga, Jan van Eyck, que habla de los puntos de metamorfosis y es muy interesante porque tú mencionabas las comunidades, las prácticas o las comunidades de prácticas, a veces informales o a veces cuando la organización lo abre, para que se experimenten momentos de silencio, momentos de escritura, momentos de palabra, momentos de emocionalidad, momentos de relatos porque lo poético también tiene una capacidad de tocar aquello sutil, y esa es una forma de ir trayendo poco a poco información de ese metabolismo, porque cuando tú me dices, Sabrina, traer a alguien que tenga una inteligencia más sutil con una inteligencia más racional y sentarlos a hablar, no siempre va a haber un diálogo fructífero porque están hablando desde dos dimensiones.
Y lo problemático de lo sutil como lo problemático de lo racional es que cada uno usa la información a veces con una voluntad de poder, que es lo que hemos experimentado en muchos de los espacios religiosos o espirituales. Entonces sí es interesante ese estar juntas y juntos para percibir lo que ocurre, no solamente lo que nos ocurre como personas, sino en esas membranas porosas y casi invisibles entre el nosotros y la persona, para ir trayendo la información sobre todo de dinámicas y de espacios de metamorfosis. Ahí sí. Muchas Yo tengo gracias. una Qué pregunta. lindo punto. Adelante, Lucía. Hola, buenas tardes a Hola. todos. Ah, Buenos días. Bueno, gracias por esta conversación. Y yo estoy muy interesada últimamente en el lenguaje y cómo, bueno, como lo que sabemos, ¿no? Cómo el lenguaje cambia realidades, crea nuevas posibilidades y modifica percepciones también, ¿no? Y la pregunta es, a la hora vosotros de trabajar con organizaciones, si hay algún momento en el que tenéis que regular el lenguaje para poder entenderos, ¿no? Porque esto que decíamos, cuando estamos en dos capas diferentes de lenguaje, no hay entendimiento, ¿no? Entonces hay como que encontrar ese punto intermedio en el cual no sea demasiado místico o demasiado, no sé, demasiado acercado a la regeneración, que es lo que nos toca y lo que nos sale de dentro de forma más natural, pero que a lo mejor nos encontramos delante con personas que lo entienden desde un lugar que no tiene la seriedad o la profundidad con el cual nosotros lo queremos traer, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es vuestra experiencia respecto a este lenguaje? Y sí, y también, ¿cuál es el tipo de personas que dentro de las empresas se os acercan para poder tener este tipo de conversaciones, ¿no? Yo soy poco de convencer a nadie, soy más de atraer que no de empujar, porque no es como una pérdida de energía tremenda. Y bueno, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? Parto, si quiere. Gracias por esa pregunta, Lucía. Esas preguntas. La, respecto del lenguaje, el lenguaje evidentemente que es vital. eh, y siempre me, me recuerdo que probablemente uno de mis grandes como entendimientos en el tiempo es lograr hablar 5 idiomas dentro de un mismo lenguaje, ¿no? Para el burócrata, em, y, y yo creo que es central generar una armonía en el lenguaje, ¿no? Maturana, a propósito del lenguaje, ¿no? Decía que armonía no es lo mismo que balance, sino que armonía es la coherencia operacional en la conservación de un tipo de bienestar, ¿no? En este caso, cómo uno puede navegar el entendimiento organizacional desde el lenguaje. Yo creo que es un arte. Pero siempre hay, no sé si te has dado cuenta, pero siempre hay en una organización alguien que es más espiritual, que además es conocido por el resto, porque además esa persona invita a otras y hay toda una red informal de personas que navegan en esas profundidades y hay otros que son más como pragmáticos y de distinta naturaleza. Yo nunca me voy a olvidar, una vez nos contrataron para hacer una planificación estratégica participativa en un contexto universitario, donde el grupo de planificación de una facultad eran solo doctores, doctores, digamos, no de doctorados, con doctorado, eh, que son muy, muy, muy técnicos, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de que ese era el contexto, em, en vez de irnos directo al planteamiento participativo y colaborativo, eh, nos invertimos 2 sesiones en explicar detenidamente la técnica que íbamos a usar, ¿no? Y fue desde la aprobación técnica que después pudimos hacer unas sesiones participativas, colaborativas, con alto contenido sutil. Pero tuvimos que partir
Y por eso es que yo siempre digo que todo es contexto dependiente y no libre de contexto, ¿no? Nosotros teníamos una manera de abordar eso, pero leímos el contexto y dijimos, no, partamos así, validemos esta estrategia para este público y luego ejecutemos. Por lo tanto, comparto contigo que el lenguaje es clave, y que tenemos que desarrollar capacidades para poder hablar varios idiomas dentro de un mismo lenguaje. Respecto de lo segundo, cada vez que uno impulsa algo nuevo, en este caso regenerativo, pero con un componente alto de sistemas complejos, de pensamiento sistémico aplicado, etcétera, es ideal en empresas medianas y pequeñas que esté apoyado por la primera línea y que sea respuesta a dolores súper pragmáticos de ellos. O sea, no es venderles la pomada, decimos acá en Chile, ¿no? No es llegar a vender un elixir, sino que llegar porque hay una manera de responder a algún dolor organizacional. Y normalmente esos dolores, hay como toda una clusterización que hemos hecho en el tiempo de esos dolores. Entonces, en empresas medianas y pequeñas, idealmente llegar desde la primera línea. En empresas más grandes, la estrategia, muchas veces los llamados y los dolores vienen de áreas o de dominios interáreas. Eh, 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 Nos ha tocado de primera línea también cuando trabajamos cultura, pero cuando no, cuando trabajamos otros dolores, muchas veces vienen como em, alertados por área. Y lo que ahí hacemos es que intentamos generar un muy buen resultado en esa área y lo que nos ha tocado es que cuando eso ocurre, normalmente las áreas periféricas se interesan y hay como una especie em, de crecimiento por interacción, digamos, más que por escalamiento, ¿no? Entonces, interconexión e interdependencia como principio para poder evidenciar un proceso un poco más largo en organizaciones que son mucho más grandes. Esa ha sido al menos mi experiencia. Y cuando viene un trabajo un poquitito más profundo como de cultura, eso normalmente viene de la primera línea porque son los que están pensando en la cultura porque es algo muy estratégico. No sé tú, Ish, si quieres complementar Bueno, algo. de acuerdo con lo que acabas de plantear, sobre el tema del lenguaje, yo siento que hay una paradoja entre buscar la consonancia y mostrar que un poco la casilla donde nos han enmarcado es una casilla estrecha y eso que tú haces de traer una estructura cognitiva parecida a la de los doctores o del mundo empresarial ayuda, pero también siento, y por eso digo que es una paradoja, que hay momentos donde el conocimiento nuevo, narrado quizás en la forma o en los canales que esas personas están dispuestas a recibirlo, puede generar una fricción cognitiva que abre espacio y amplía la mirada. Entonces hay una paradoja en el lenguaje y una calibración eh, que depende de quién va a aproximarse. Y ahí también es interesante ver las tensiones, las dinámicas y la posibilidad de esa metamorfosis. Ahora, siento que otra vez por la historia de la filosofía occidental, hemos puesto un gran énfasis en el lenguaje. Me interesan esos ejercicios, por ejemplo, del budismo zen con los koan, o el mismo Platón generando la aporía, cuando quedaba la gente en suspensión y era posible ver la contradicción de los opuestos y era necesario aceptar la coincidencia de los opuestos. Me interesan mucho esos ejercicios de la poesía, del silencio, de la experiencia donde somos capaces de ir a recordar otras formas de conocimiento que están en nosotros, que son prelingüísticas. Y por eso la gente cuando tiene experiencias de arrobo, de asombro, de aha moment, dicen, es como si yo volviera a mi hogar o como me siento en casa cuando tienen esas experiencias profundas de relajación. Eh, y la tercera cosa que quisiera decir es que se necesita mucha capacidad de abrazar el fracaso.
cuando se está hablando de cosas nuevas o antiguas, renovadas, en contextos donde hay lenguajes que, que están, repito, muy reificados, muy cristalizados, es importante volver, lamerse un poco las heridas y ver eso como horas de vuelo para regresar a esos espacios con lenguajes nuevos. Me interesa mucho esto de la filosofía del proceso o la manera de abrirme al mundo como, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Es un juego infinito de tratar de conversar que no hice bien. Y finalmente, sobre las personas que contactan, normalmente son personas que están, si siguiéramos la metáfora de Sabrina del cuerpo, son aquellas que están sintiendo las contracturas de la organización. Son los sensores, son las personas más que ven más claro esos lugares y esas dinámicas más complicadas. Y cuando llego a las organizaciones, me pasa como con las personas, aquellos lugares de la mayor resistencia me muestran también posibilidades de potencial. A veces esas personas tan racionales, tan rígidas, entran en experiencias o entran en círculos de palabra y traen una verdad del sistema que nos permite la transformación. Ujú. Y bueno, Francisco Varela, que trabajó muchos años con Maturana, decía que el lenguaje es como la nieve de la montaña, pero la montaña es la experiencia. Entonces, eso se nos ha olvidado mucho, ¿no? Aprendimos a bailar y a dibujar antes que hablar. Bueno. Oye, bueno, pucha, se nos pasó la hora. Ish. Gracias, Ronnie, El querido. tiempo no es lineal. Agradecerte profundamente por este espacio y poder conectar contigo de estas maneras tan sutiles e inesperadas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y nada, algunas palabritas al cierre, algún último pensamientito. Gratitud para las personas que están viéndolo, para quienes lo van a ver después y que sepan que es el aprendiz hablando con su profesor, que ha tenido la gentileza de ser amigo y de, y de buscar la reciprocidad. Pero reconozco en Ronald a un mentor y a una persona que está viendo cosas que sería bueno que otras y otros siguiéramos viendo. Muchas gracias. Te agradezco yo también, de aprendiz a maestro, que también lo eres. Así que todos lo somos, de hecho. Bueno, abrazo infinito y muchas gracias a todos por conectarse. Y seguimos. Hasta pronto. Chao, negrito. Buena. Chao, Sabri, Nati, gracias. Nos vemos en Alejandro. Córdoba en un par de días. Éjale. En un par de días, Negrito. literalmente. Que Y estén sí, muy bueno, bien. Nati, abrazo, qué Gracias. lindo Hermoso. Abrazo escucharlo. grande. Chao, chao. Pura